El presidente estadounidense Donald Trump anunció que suspendería subsidios y pagos a Colombia y advirtió al gobierno del presidente Gustavo Petro que si no ponía fin a lo que considera Trump campos de exterminio causados por la producción de droga, Estados Unidos los cerraría por él y no de forma amable. El encontronazo llega después de que Petro acusara el sábado a Washington de violar la soberanía de Bogotá y matar presuntamente a un pescador colombiano en medio de la campaña militar estadounidense contra narcotraficantes en el Caribe el pasado 16 de septiembre. Vamos a hablar al respecto con el doctor Rafael Nieto Loaiza, analista colombiano. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buen día. Pascal, muy buenos días para ustedes. Bueno, pues, ¿cómo se leyó en Colombia pues este mensaje pues muy agresivo de Donald Trump? La opinión está dividida. El gobierno y aquellos que lo defienden intentan que las declaraciones de Trump generen una ola de solidaridad con Petro y despertar un nacionalismo que creen que puede ser útil para las elecciones del próximo año. La oposición, en cambio, cree que al menos en lo sustantivo Trump tiene razón, en el sentido de que las políticas de Petro han favorecido el narcotráfico y que por tanto no son momentos para alegar soberanía nacional, sino para corregir la política del gobierno en esta materia. Creo que lo platicamos anteriormente, pero si no, en todo caso, me gustaría que se lo comentara a la audiencia. Pues después del proceso de paz, del desarme de las FARC, no se acabó el tema del narcotráfico, surgieron pues grupos disidentes que no se acogieron al proceso de paz, que permanecieron armados o se rearmaron y hemos visto, de acuerdo con cifras, diferentes analistas, pues que la producción de cocaína no ha bajado, incluso se ha incrementado y parece haber entre los consumidores de Estados Unidos y otros países del mundo, pues nuevamente se puso de moda la cocaína. ¿Cómo va evolucionando ese tema? Y lo pregunto pues por el contenido del mensaje de Trump. Efectivamente, Pascal, Colombia venía haciéndolo bastante bien hasta el 2013. Había logrado reducir desde el año 2000, que fue el primero en el que hubo unas mediciones serias por parte de Naciones Unidas, y el 2013 más del 60% los narcocultivos y la producción de cocaína. Para ese año 2013, los narcocultivos en Colombia son apenas 48.000 hectáreas. Perú y Bolivia para ese año tienen más narcocultivos que Colombia y la producción de cocaína cae a 290 toneladas anuales. En el 2014, Santos firma el componente del narcotráfico con las FARC, que después hace parte del acuerdo final entre su gobierno y esta guerrilla. Ese componente, en mi opinión, tiene enormes problemas y explica, al menos en una parte importante, lo que hoy tenemos, porque ahí se pactó que no podía seguir habiendo aspersión con glifosato ni erradicación forzada, que para poder llegar a la erradicación había que hacer un conjunto de pactos con los cocaleros, se establecieron unos incentivos económicos para los campesinos que sembraran coca, y el conjunto de medidas, suspensión de extradición para los guerrilleros de las FARC, el tratamiento del narcotráfico como un delito político susceptible de amnistía e indulto, que era contrario a lo que era la jurisprudencia colombiana. Todas esas medidas pactadas entre Santos y las FARC terminan teniendo como resultado que se empiezan de nuevo a incrementar de forma sustantiva los narcocultivos. En el gobierno de Petro los problemas se acentúan todavía más y llegamos a la realidad de lo que hoy tenemos, que es muy grave porque son 253.000 hectáreas, recuerde usted que eran 48.000 en el 2013, 253.000 hectáreas, es decir,
se multiplican por 5 los narcocultivos y de 290 toneladas pasamos de producción de cocaína, pasamos a 2.664. Todo esto en casi 9 veces más, todo esto digo a 31 de diciembre del 2023. Probablemente las cifras a 31 de diciembre de 2024 sean peores, pero no han salido, no se han hecho públicas. De manera que lo que tenemos realmente hoy es un problema enorme, estamos inundados de coca y cocaína, repito, en muy buena parte, Pascal, como resultado de lo que se pactó entre Santos y las FARC, pero también en mucho como resultado de 3 años de políticas equivocadas en materia de narcotráfico por parte de Petro. Hoy estamos inundados de coca y de cocaína. Esta amenaza de que si Petro no cierra lo que Trump llama campos de exterminio, Estados Unidos lo va a hacer por él y no de forma amable. ¿Cómo se está leyendo en Colombia? ¿Se teme que pudiera haber o se piensa que pudiera haber un ataque directo en contra de grupos narcotraficantes por parte de Estados Unidos? Nadie lo está diciendo, nadie está hablando de esa posibilidad, no es algo que esté en la discusión de la opinión pública, porque nadie cree que tal cosa fuera a ocurrir. En todo caso, cuando se habla con los analistas más especializados, hay un consenso y es que lo que va a marcar la pauta de lo que pueda ocurrir hacia adelante son dos factores, uno externo y otro interno. El factor externo es qué va a hacer Trump finalmente con Venezuela. Si en Venezuela no pasa nada y todo este despliegue militar sobre las aguas del Caribe enfrente de las costas venezolanas no se traduce en la salida de Maduro y de su régimen o en algún tipo de acción militar en territorio venezolano, la conclusión es que aquí tampoco va a pasar nada. Digo, aquí en Colombia. Lo otro que se considera es cuál va a ser la reacción de Petro más allá de la de los trinos. Si Petro pasa a algún tipo de ofensiva de carácter comercial o contra las inversiones norteamericanas en Colombia, en fin, si pasa más allá de la retórica del discurso nacionalista y la soberanía nacional y el imperialismo gringo y pasa a las acciones, ahí sí cabe la posibilidad de que los norteamericanos den un paso más allá. Pero, repito, lo que todo el mundo espera es el desarrollo, lo que ocurre con Venezuela y lo que pueda hacer o dejar de hacer Petro. Bueno, como usted bien dice, no puede sustraerse este intercambio de mensajes de lo que está pasando en el sur del Caribe con las fuerzas militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela. ¿Qué tanto, qué tanto ha subido la simpatía de Petro y los grupos que apoyan al gobierno respecto del gobierno de Nicolás Maduro? Y lo digo también en el contexto del premio Nobel que recibió María Corina Machado. Pascal, las declaraciones de los últimos 2 meses de Petro en relación con Venezuela han sido, al menos desde una perspectiva diplomática, controversiales. Petro ha negado la existencia del cartel de los soles, aunque el mayor general Hugo Carvajal, que en su momento fuera director general de la contrainteligencia militar chavista, ha ratificado la existencia de ese cartel. Petro dice que no existe, que no es verdad. Petro ha salido a criticar sistemáticamente las acciones militares contra las lanchas que transportan cocaína y los mini submarinos que transportan cocaína. Petro ha dicho que Colombia debería generar algún tipo de cooperación militar y de inteligencia en las zonas de frontera con el gobierno de Maduro y que hay que impulsar unas zonas binacionales fronterizas muy gaseosas que nadie tiene muy claro para qué serían, y ha sostenido que debe haber intercambio de información de inteligencia. Todo esto, repito, en los 2 últimos meses. Y además
a todo ello hizo unas declaraciones muy desafortunadas contra María Corina Machado. De manera que eh, ha tomado claramente una postura de defensa del régimen de Maduro, que por supuesto en Washington debe haber caído mal también. Y aquí en todo caso ha generado mucha controversia. Ciertamente el régimen chavista no tiene simpatías en el grueso de la población colombiana, que como usted se podrá imaginar, Pascal, pues ha sufrido como ningún otro país la migración masiva venezolana. Claro. En Colombia se calcula que hay por lo menos 3 millones de venezolanos que hayan venido en los últimos años, que generan una presión sobre los servicios sociales y una demanda de servicios de educación y de salud, etcétera, y además entran a competir también con el empleo de otros sectores de la población colombiana. En fin, aquí se siente claramente lo que ha significado esa migración masiva por razones políticas y económicas desde Venezuela, y no tiene ninguna simpatía el régimen chavista, de manera que las posiciones de Petro no le ayudan en el plano interno. Y finalmente, doctor, y aquí se une el tema con México. Tanto México como Colombia han dicho que no van a ir a la Cumbre de las Américas en República Dominicana. Pues parece que se está construyendo un frente, pues contrario a Washington en varios países de América Latina, con el pretexto de la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo ve usted evolucionar eso y cómo será tomado en Washington, más allá de los temas específicos del narcotráfico y de los intercambios verbales entre Trump y Petro? ¿Cómo será tomado pues el que algunos países decidan no ir a Punta Cana? Pascal, yo creo que la izquierda latinoamericana tiene dos vertientes muy distintas. Una que hemos llamado una vertiente de izquierda carnívora, que llega al poder por métodos electorales, pero que cuando asume el gobierno socava las instituciones, la separación de poderes, y tiende a buscar mecanismos que le permitan al nuevo gobernante quedarse en el poder. Es lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela con Chávez, lo que intentó sin éxito Petro, lo que intentó también en su momento Evo y Rafael Correa en Ecuador. Y hay una izquierda que vamos a llamar vegetariana, que gobierna con unas prácticas, con unas políticas, con unas doctrinas de izquierda, pero que protege el sistema democrático y garantiza las nuevas elecciones y la posibilidad de la alternancia del poder. Esa izquierda carnívora se ha ido debilitando en América Latina. Ecuador está en manos ya de un gobierno de derecha, Bolivia acaba de elegir a Rodrigo Paz, que es de derecha, en Perú fracasaron también sus esfuerzos a través de Pedro Castillo. Claramente lo que uno nota es un retroceso de la izquierda carnívora latinoamericana. A mí me parece que eso en general debilita el discurso antiimperialista y anti-Washington, por mucho que Trump evidentemente es una figura que genera rápidamente afectos y desafectos muy fuertes, y por su sistemático proceso de declaraciones verbales y de acciones muy agresivas, no solamente con América Latina, sino en todo el mundo, genera también unos rechazos al interior de muchos gobiernos que hacen de la figura de Trump muy antipática, y una en virtud de la cual es fácil generar sentimientos de solidaridad. Con todo, yo no veo, que repito, los esfuerzos por arropar de alguna manera a Cuba o a Nicaragua vayan a tener efecto. Me parece que esas posiciones son equivocadas, que lo que tenemos que hacer en cualquier caso en América Latina es impulsar transiciones a la democracia en todos y cada uno de los países, con independencia de si el régimen autoritario es de derecha o de izquierda. Bueno, pues ahí está, doctor. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa. A ustedes por la invitación, Qué Pascal. amable. Muchas gracias. Gracias al doctor Rafael Nieto Loaiza, analista colombiano.